La lluvia tamborileaba sobre el techo de la capilla como si fuera la última marcha de Montgomery Ellington. Las gotas goteaban por las vidrieras, distorsionando la suave luz de las velas del interior. Harper estaba sentada en primera fila, aferrada a una carpeta de cuero, el último regalo de su abuelo, que le había entregado su abogado el día antes del funeral. Harper, mantén la espalda recta, susurró Agatha, su suegra, con los labios finos apretados. Parece, como siempre, que te estés disculpando por tu propia existencia. Harper se enderezó en silencio. Después de 8 años en casa de los Ellington, había aprendido a elegir sus batallas. Hoy no era el día de discutir con Agatha. Su marido, Calvin, estaba sentado a su lado, impecable con su traje negro de Armani y la corbata perfectamente anudada. Su rostro permanecía impasible, una máscara de dolor perfeccionada tras años de entrenamiento social. Pero Harper notó que su mirada se deslizaba hacia la tercera fila, donde estaba sentada Loreline Prescott. Loreline. Cuando ella había llegado a sus vidas hacía 2 años, todo había empezado a cambiar. Asistente de Relaciones Públicas de Calvin, así se había presentado. 32 años, pelirroja, una manicura siempre perfecta del color del vino de Borgoña y una ambición del tamaño de Texas. El sacerdote habló de la magnanimidad de Montgomery, de su generosidad y sabiduría. Harper escuchaba a medias, recordando sus largas conversaciones con su abuelo en la biblioteca de la mansión, cuando todos los demás estaban en actos sociales. Montgomery Ellington, a pesar de su edad, 87 años, tenía una mente aguda y un extraño sentido del humor que pocos comprendían. Harper, querida, le dijo un día, sorbiendo whisky de un vaso de cristal, la mayoría de la gente mira, pero no ve. Tú, en cambio, puedes ver. Ella no se había dado cuenta entonces del significado de sus palabras. Ahora, al ver a los parientes y gente de la familia reunidos para despedir a uno de los hombres más ricos del estado, empezó a comprenderlo. Tras la misa, el cortejo se dirigió al cementerio de la familia Ellington, en la colina situada detrás de la mansión. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris, pesado. Harper, dame la mano, dijo Calvin mientras caminaban por la hierba mojada hacia la tumba. Tenía los dedos fríos como siempre en los últimos años. Hoy es un gran día. Intenta no desmayarte como en el funeral de tía Eleanor. Entonces estaba embarazada, respondió en voz baja. Y perdí el bebé una semana después. Sí, lo recuerdo, dijo secamente. Aquella pérdida había sido hacía 4 años, pero el dolor no había remitido. Después del aborto, por fin se había roto algo entre ellos. Calvin se había sumergido en el trabajo y en sus cenas de negocios, y Harper encontró consuelo en la compañía del abuelo Montgomery, que parecía ser el único de la familia que comprendía su dolor. Junto a la tumba, Laureline estaba obscenamente cerca de Calvin. Su grácil figura, vestida con un austero traje negro, parecía apropiadamente lúgubre, pero sus ojos delataban impaciencia. Agatha se colocó al otro lado de su hijo, formando un extraño triunvirato. El ataúd se hundió lentamente en la tierra. Harper arrojó un puñado de tierra, susurrando, «Gracias por todo, abuelo». Cuando terminó la parte principal de la ceremonia, la gente empezó a dispersarse hacia sus coches para volver a la mansión para el velatorio. «Tengo que empolvarme la nariz», le dijo Harper a Calvin. «No tardes mucho», dijo él, sin mirarla siquiera. Se dirigió hacia la pequeña capilla del cementerio, pero se detuvo detrás de un viejo roble al oír voces familiares. «Esta finca será mía ahora», siseó Laureline, situándose impermisiblemente cerca del marido de Harper. «No te precipites, querida», replicó Calvin, mirando a su alrededor. «Debemos proceder con cuidado». «¿Cuánto más tengo que esperar?», continuó ella en tono caprichoso. «2 años, Calvin. 2 años haciendo de tu ayudante cuando podríamos haber...» «Calla»,
la interrumpió Calvin. Todo va según lo previsto. Harper es demasiado blanda, no se defenderá. Esa tonta ni siquiera sabe lo que estamos planeando, ¿verdad? Laureline sonrió. Harper siempre ha sido ingenua. La voz de Calvin era condescendiente, lo que hizo que a Harper se le tensaran las tripas. Cree que solo estamos atravesando una mala racha en nuestro matrimonio. Agatha se acercó a ellos y sus tacones resonaron en el camino empedrado. Calvin, Laureline, dijo en voz baja pero con firmeza. Aquí no, hay gente mirando. Harper se refugió a la sombra de un árbol. Mamá, no pasa nada, contestó Calvin. Harper está en la capilla, untándose el rímel. Agatha apretó los labios. Mantened el decoro, al menos esta noche. Se dirigieron al aparcamiento y Harper permaneció de pie, intentando controlar el temblor de sus manos. Así que sus sospechas eran ciertas. Pero, ¿qué planeaban exactamente? ¿Y qué papel jugaba Agatha en todo esto? Armándose de valor, se dirigió rápidamente a la capilla, se maquilló bien y regresó al coche, donde la esperaba Calvin. «Has tardado mucho», le espetó. «Lo siento», respondió Harper automáticamente, subiendo al asiento del copiloto de su Mercedes. Permaneció en silencio durante el trayecto hasta la mansión, apretando con fuerza la carpeta en el regazo. Calvin puso música clásica, Chopin, el compositor favorito de su abuelo, y se concentró en la carretera. Por el retrovisor, Harper vio el BMW negro de Laureline que lo seguía. La finca de los Ellington, The Elms, era un magnífico ejemplo de arquitectura georgiana, construida por el bisabuelo de Montgomery en 1927. La mansión de 3 plantas con columnas, rodeada de viejos olmos, daba nombre a toda la finca. 10 dormitorios, una biblioteca, un salón de baile, un jardín de invierno, una bodega, establos. Los olmos no eran solo una casa, sino un símbolo del poder de la familia Ellington. Cuando llegaron, ya se habían reunido en la entrada unas 50 personas, amigos íntimos, socios, políticos locales. Montgomery era un hombre influyente y su funeral era un acontecimiento importante. En el vestíbulo les esperaba Garland, el mayordomo que había servido a la familia durante más de 30 años. Sra. Ellington hizo una leve reverencia ante Harper y luego saludó a Calvin con la cabeza. «Señor Ellington, los invitados están reunidos en el gran salón. El buffet estará servido en 30 minutos». «Gracias, Garland», respondió Harper. «¿Ha llegado ya el señor Fringe?» «Sí, señora. El notario está esperando en el despacho del señor Montgomery. Ha pedido que se le informe de que está listo para empezar a las 16». Calvin se puso tenso. «¿Qué notario? ¿Por qué no lo sé yo?» «El señor Fringe siempre se ha ocupado de los asuntos del abuelo», contestó Harper con calma. «Ayer me dijo que hoy habría lectura del testamento después del entierro». «¿Y no consideró oportuno decírmelo?» Calvin expresó una irritación apenas contenida en su voz. «Dejé una nota en tu mesa», mintió. «Supongo que no te diste cuenta». En ese momento entró Agatha en el vestíbulo, acompañada de Laureline. «¿Qué estáis susurrando?», preguntó a su suegra con una sonrisa falsa. «Resulta que hoy hay lectura del testamento», contestó Calvin, dirigiendo a Harper una mirada de desaprobación. Laureline y Agatha intercambiaron rápidas miradas. «¿En serio?». Agatha enarcó una ceja finamente depilada. «¡Qué rápido!». El abuelo lo planeaba todo con antelación. Harper se encogió de hombros. «Ya sabes lo previsor que era». «Sí, a Montgomery siempre le gustó controlar todos los detalles, incluso desde la tumba». Entraron en el salón, donde Harper asumió automáticamente el papel de anfitriona, aceptando condolencias y agradeciendo a los invitados su presencia. Calvin se mantuvo cerca, encantando a todos con su ensayada sonrisa de luto.
Agatha reunió a su alrededor a un círculo de viejos amigos de la familia, mientras Laureline circulaba profesionalmente entre los grupos de invitados, ayudando ostensiblemente en cuestiones de organización. Al cabo de un rato, Calvin se llevó a Harper aparte. «¿Qué hay en la carpeta?», preguntó en voz baja, señalando con la cabeza los papeles que ella aún no había soltado. «Los efectos personales del abuelo», respondió Harper. «Quería que me los quedara». «Déjame ver», le tendió la mano Calvin. «Ahora no», dio un paso atrás. Después de la lectura del testamento. Algo parecido a la ira brilló en sus ojos, pero se controló rápidamente. Le puso la mano en el hombro, se inclinó y le susurró. «Tómalo con calma, Harper. No compliques las cosas». Esas palabras le produjeron un escalofrío, pero mantuvo la calma. «¿De qué estás hablando, cariño?», preguntó Harper inocentemente. «Lo sabes muy bien», sus dedos le agarraron el hombro. «No te hagas la tonta, no te conviene». «Señor Ellington», le interrumpió Garland, «el gobernador ha venido a verle». A Calvin se le transformó instantáneamente en una sonrisa. «Claro, enseguida estoy con usted». Cuando retrocedió, Harper se dio cuenta de que Agatha la observaba desde el otro lado de la habitación. Asintió levemente con la cabeza, claramente convencida de que su cuñada ya no controlaba la situación. ¡Qué equivocada estaba! A las 16 en punto, Garland apareció en la puerta del salón y anunció: «Señoras y señores, el señor Fringe está listo para comenzar la lectura del testamento del señor Montgomery Ellington. Se ruega a los miembros de la familia que pasen al estudio». Hubo un murmullo entre los invitados. La lectura pública de un testamento el día de un funeral era una medida poco habitual, pero estaba en el espíritu del abuelo Harper, que siempre prefería resolver las cosas con rapidez y eficacia. Calvin se acercó a Harper y le ofreció el brazo. «Ven, querida, veamos qué sorpresas nos tiene preparadas el viejo». Se dirigieron hacia el estudio, acompañados por Agatha. Laureline los alcanzó en la puerta. «Yo también voy», dijo. «Solo la familia, señorita Prescott», objetó Garland. «Laureline es mi asistente personal», intervino Calvin. «Puede estar presente». Garland lanzó una mirada interrogativa a Harper. Ella asintió levemente y la dejó marchar. Quería ver sus caras cuando se supiera la verdad. El despacho de su abuelo era tal y como Harper lo recordaba. Paneles de madera oscura, sillones de cuero, un enorme escritorio de caoba y paredes repletas de libros. Detrás del escritorio se sentaba el señor Fringe, un notario de edad avanzada, barba canosa pulcramente recortada y ojos perspicaces detrás de unas gafas redondas. «Buenas tardes», les saludó. «Por favor, tomen asiento». Calvin y Agatha se sentaron al otro lado de la mesa. Laureline permaneció de pie detrás de Calvin, con la mano en el respaldo de su silla, un gesto que a Harper le pareció inapropiadamente posesivo. Se sentó un poco a un lado, todavía con la carpeta en el regazo. «Antes de empezar», dijo el señor Fringe, «necesito asegurarme de que están presentes todas las personas necesarias. ¿El señor Calvin Ellington, nieto del difunto?» «Sí», asintió Calvin. «¿La señora Agatha Ellington, nuera del difunto?» «Presente», respondió fríamente Agatha. «La señora Harper Ellington, esposa del señor Calvin y nieta del difunto por matrimonio?» «Sí, señor Fringe», confirmó Harper. El notario miró a Lord Lynn con ligera perplejidad. «¿Y usted, señorita...?» Laureline Prescott, asistente personal del señor Ellington Jr., se presentó con una sonrisa profesional. «Voy a tener que pedirle que abandone la sala, señorita Prescott», dijo el señor Fringe con firmeza. «Según las instrucciones del señor Montgomery Ellington, solo los miembros de la familia pueden estar presentes en la lectura inicial del testamento». Laureline se puso pálida. «Pero yo...» «Ella se queda», interrumpió Calvin. «No tengo secretos para la señorita Prescott». El señor Fringe negó con la cabeza. «Me temo que eso es imposible.
Esas son las instrucciones explícitas de la difunta. Está bien, Laureline, intervino de pronto Agatha. Espere en la biblioteca, te lo contaremos todo. Tras un momento de vacilación, Laureline asintió y salió, lanzando a Harper una mirada malévola. Ahora que ya hemos cumplido con las formalidades, continuó el señor Fringe, sacando una carpeta de su maletín, voy a leer el testamento del señor Montgomery Ellington. Se puso las gafas y comenzó. Yo, Montgomery Harlan Ellington, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buena memoria, otorgo el presente testamento, anulando todos los testamentos anteriores. Mientras el notario leía el texto legal estándar, Harper observó a Calvin y Agatha. Estaban sentados con la espalda erguida y una expresión de impaciencia en sus rostros. Ambos confiaban en un resultado favorable. Al abuelo le gustaban las sorpresas. Pasando a la distribución de mi patrimonio, continuó el señor Fringe. Lego la mansión Elm con todos sus edificios, terrenos, obras de arte y muebles. Calvin se echó hacia adelante. Agatha se agarró a los reposabrazos de su silla. A Harper Ellington, la esposa de mi nieto, con la condición de que permanezca residiendo en la finca. Calvin y Agatha intercambiaron miradas de asombro. ¿Qué tontería es esta? Calvin no podía soportarlo más. Tiene que haber alguna explicación. Déjeme terminar, señor Ellington, continuó el notario con indiferencia. A mi nieto Calvin Ellington le dejo el control del 20% de las acciones de Industrias Ellington, siempre que continúe trabajando para la empresa. En caso de cese o venta de las acciones, su parte irá a un fideicomiso benéfico a nombre de mi difunta esposa Eleanor. El rostro de Calvin se ensombreció de ira. A mi nuera Agatha Ellington le dejo una manutención mensual de $10,000 y el derecho a residir en la casa del pueblo de Maple Street. Agatha se puso pálida. ¿Solo la manutención? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde está la gestión del fondo? El señor Fringe ignoró su pregunta y continuó. El 80% restante de las acciones de Industrias Ellington, todas las cuentas bancarias, las inversiones y otros activos van a ser asumidos por un consejo de administración formado en virtud de un documento aparte en poder de mi notario. El señor Fringe levantó la vista. También hay una carta personal para la SRA. Harper Ellington que debe entregársele personalmente. ¿Hay algún error? Calvin se levantó de un salto de su asiento. Mi abuelo no podía haberle dejado la herencia a ella, señaló a Harper. Ni siquiera es una Ellington de verdad. Le aseguro, señor Ellington, que no hay ningún error, respondió tranquilamente el notario. Su abuelo firmó este testamento hace un mes, en presencia de 2 testigos y de mí. Estaba perfectamente cuerdo y firme en sus intenciones. Impugnaré ese testamento, dijo Calvin, golpeando la mesa con el puño. Agatha le puso la mano en el hombro. Calvin, cálmate. Vamos a solucionar esto. Desde luego, tienes derecho a impugnar el testamento ante los tribunales, aceptó el señor Fringe. Sin embargo, debo advertirle de que el señor Montgomery había previsto esta reacción y había preparado las pruebas necesarias de su capacidad, incluido un vídeo de la firma del testamento y el dictamen de 3 psiquiatras independientes. Harper contempló la escena en silencio. Sentimientos contradictorios luchaban en su interior. Amargura por la traición de su marido, satisfacción por el fracaso de los planes de Laureline y Agatha y tristeza al pensar que su abuelo ya no estaba. Creo que ya es suficiente emoción por hoy, dijo el señor Fringe, recogiendo los papeles. En el plazo de 3 días laborables se pondrán copias del testamento a disposición de todos los interesados. Y ahora, señora Harper, ¿puedo entregarle la carta personal del señor Montgomery? Ella asintió y aceptó el sobre de sus manos. Calvin la fulminó con la mirada. Esto no ha terminado, siseó. Lo sé, contestó Harper en voz baja, apretando con más fuerza la carpeta. Sí,
Solo era el principio. Harper se encerró en su dormitorio, ignorando los gritos de rabia de Calvin al otro lado de la puerta. Fuera seguía el velatorio, pero no se atrevía a volver con sus invitados. No ahora, no cuando su mundo se había puesto patas arriba y su matrimonio había quedado al descubierto. Colocó con cuidado la carpeta en el cajón superior del tocador y lo cerró con llave. Luego sacó de su bolsillo el sobre que contenía la carta de su abuelo. Sus manos temblaron ligeramente al imprimir el grueso papel. La letra de Montgomery era tan firme y segura como él mismo. Querido Harper, si estás leyendo estas líneas, significa que me he ido y que te has enfrentado a lo que yo sospechaba desde hace tiempo, la traición de Calvin y las intrigas de Agatha. Siento no haberte dicho la verdad cuando estaba vivo. Esperaba haberme equivocado sobre mi nieto, pero por desgracia, años de observación han confirmado mis peores temores. Te dejé Elms no solo porque eres el único que realmente amaba el lugar, sino también porque eres el único en quien puedo confiar para preservar el legado Ellington en su verdadero significado. Harper dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. Abajo, en el césped inmaculadamente cortado, los invitados se habían dividido en pequeños grupos. Vio a Calvin hablando atentamente con Agatha. Un poco más lejos, Laureline se hacía pasar por una afligida amiga de la familia, aceptando condolencias de personas que desconocían la verdadera situación. Los pensamientos de Harper retrocedieron 8 años, hasta la primera vez que cruzó el umbral de Olmo. Tenía 23 años y era licenciada en Historia del Arte, provenía de una familia normal de clase media y no estaba preparada para la alta sociedad. Calvin y ella se conocieron en una subasta benéfica en la que Harper trabajaba como ayudante de conservador. Calvin Ellington, 30 años, con una excelente educación y modales impecables, mostró un inesperado interés por ella. Su romance se desarrolló rápidamente y 4 meses después él le propuso matrimonio. Agatha desde el principio no aprobó esta unión. «Es una cazafortunas», le dijo la suegra a su hijo en presencia de Harper. Calvin bromeó. Si fuera una cazafortunas, elegiría a alguien más rico. En aquel momento le había parecido gracioso. Ahora Harper comprendía la amarga ironía de aquellas palabras. El primer año de su matrimonio había sido casi despejado. Viajaron mucho. Calvin la presentó a amigos y socios, presumiendo orgulloso de su joven esposa. Harper creía de verdad que había encontrado su cuento de hadas. El único punto positivo de su nueva familia era el abuelo de Calvin, Montgomery Ellington. Durante su primer encuentro, él la había mirado durante largo rato con la atenta mirada de sus perspicaces ojos azules y luego sonrió. Por fin hay alguien de verdad en esta casa. A partir de aquel día, surgió entre ellos un vínculo especial. A diferencia de Agatha, que constantemente señalaba la vite de la tradición familiar de los Ellington, era su franqueza y falta de esnobismo lo que Montgomery apreciaba. Harper volvió a la carta. He visto cómo tu alegría por este matrimonio se desvanecía poco a poco. Vi cómo mi nieto, en lugar de apreciar tu bondad y sinceridad, empezó a repetir los peores rasgos de su madre. Cuando perdiste a tu hijo y Calvin ni siquiera encontraba fuerzas para apoyarte, supe que tenía que intervenir. Hace 2 años, inicié una investigación encubierta. Lo que aprendí confirmó mis sospechas. Calvin y Agatha, con el apoyo de esa mujer, Laureline, planeaban apartarte gradualmente de los asuntos familiares y luego aislarte por completo, tal vez incluso declararte incompetente. Aquellas palabras provocaron un escalofrío en Harper. Recordó cómo, hacía aproximadamente 1 año, Agatha había empezado a difundir rumores sobre su inestable estado emocional tras el aborto. Cómo Calvin había insistido en que tomara sedantes que la dejaban aletargada y apática. Cómo habían desaparecido misteriosamente objetos importantes de su habitación.
para ser descubiertos dagas en los lugares más inapropiados. Harper pensó en aquella tarde lluviosa de hacía 6 meses, cuando sospechó por primera vez que su marido la engañaba. Calvin había llamado para decirle que llegaba tarde al trabajo por una reunión importante. Decidió darle una sorpresa y llevarle la cena a la oficina. Cuando entró en el vestíbulo vacío de Industrias Ellington, eran alrededor de las 9 de la noche. El guardia de seguridad, que no la reconoció con su capa con capucha, le dijo: «Si ha venido a ver al señor Ellington, se fue hace 1 hora con la señorita Prescott». Después de aquello, empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. El inconfundible olor a perfume en las camisas de Calvin, las llamadas nocturnas que él hacía en su despacho a puerta cerrada, los viajes de negocios demasiado largos, pero la débil esperanza de que su matrimonio aún pudiera salvarse le impedía decidirse a enfrentarse a él. Tal vez fuera cobardía, o simplemente una falta de voluntad para romper de una vez por todas la ilusión que hacía tiempo había sustituido a la realidad. Continuó leyendo. «Cambié mi testamento, no solo para protegerte, querido Harper, sino para darte las herramientas necesarias para hacer justicia. En la carpeta que te entregué a través de Fringe, encontrarás pruebas de que Calvin y Agatha, con la ayuda de la señorita Prescott, retiraron sistemáticamente fondos de la compañía a través de empresas fantasma. También hay documentos sobre cuentas secretas en bancos suizos. Pero lo más importante es que allí encontrará la llave de la caja fuerte de la biblioteca, detrás del retrato de mi Eleanor. Contiene el verdadero tesoro de los Ellington, una colección de manuscritos raros y primeras ediciones que he coleccionado toda mi vida. Su valor supera el de todas las demás posesiones de la familia juntas, aunque poca gente conoce su existencia. Tú, con tu educación y tu pasión por el arte, eres el único que sabrá apreciar de verdad esta colección. Usa ese conocimiento sabiamente». Un golpe en la puerta interrumpió su lectura. Harper dobló rápidamente la carta y la escondió bajo la almohada. «¿Quién es?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Soy Garland, señora. ¿Puedo pasar?». Abrió la puerta. El anciano mayordomo estaba allí de pie con expresión impenetrable, pero Harper pudo ver preocupación en sus ojos. «El señor Fringe me dijo que le dijera que se marchaba, pero que estaría disponible en cualquier momento si necesitaba una consulta», dijo tendiéndole una tarjeta de visita. Luego, bajando la voz, añadió: «Señora Harper, permítame expresarle mi más sincero pésame. El señor Montgomery era un gran hombre». «Gracias, Garland», respondió ella. «Usted ha servido a esta familia durante muchos años. Dígame, ¿sabías algo de los planes de Calvin y Agatha?». El mayordomo miró hacia el pasillo, se aseguró de que no había nadie y dijo en voz baja: «El señor Montgomery confiaba en mí. Le informé de las rarezas que había notado en el comportamiento del señor Calvin y la señora Agatha, la frecuencia con que la señorita Prescott se quedaba en la casa cuando no estaban, las conversaciones que tenían cuando pensaban que nadie podía oírlos». «¿Qué voy a hacer ahora, Garland?», preguntó Harper sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Siga las instrucciones del señor Montgomery, señora. Ha pensado en todo. Y tenga cuidado, especialmente con la señora Agatha. Es más peligrosa de lo que parece». Después de que Garland se fue, Harper volvió a la carta de su abuelo. «No confíes en nadie más que en Garland y Fringe. Ambos me han servido fielmente durante muchos años. Fringe te ayudará con los asuntos legales, y Garland conoce todos los pasadizos y recovecos secretos de Olmo, tanto en sentido literal como figurado. En cuanto a tu matrimonio, no puedo decirte qué hacer. Es tu decisión, pero debes saber que mereces algo mejor que una vida con un hombre que no aprecia tu buen corazón. Con amor y fe en ti, tu abuelo Montgomery». Harper dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un viejo libro que tenía en la mesilla de noche.
Luego sacó una carpeta del cajón y empezó a examinar su contenido. Había fotografías de Calvin y Laureline tomadas por un investigador privado, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, copias de documentos sobre la creación de empresas fantasma y, como había prometido el abuelo, una pequeña llave de latón envuelta en un paño de terciopelo. Al estudiar el material, Harper recordó la primera vez que había visto a Agatha. Había ocurrido un mes antes de que ella y Calvin se casaran. Habían venido a Elms a pasar el fin de semana y Harper tenía muchas esperanzas de causar una buena impresión a su futura suegra. Agatha Ellington los recibió en el porche, una mujer delgada y esbelta de 62 años, con una postura impecable y fríos ojos grises. Lanzó una mirada apreciativa a Harper y luego dijo con una leve sonrisa: «Así que esta es la clase de inusual chica has elegido, Calvin». Durante todo el fin de semana, Agatha señaló metódicamente cada pequeña cosa que Harper hacía bio: coger el tenedor del postre de forma incorrecta, no saber lo suficiente de política, hablar con demasiada emoción sobre arte contemporáneo. Al final de la visita, Harper se sentía como un torpe elefante en una cacharrería. «No hagas caso a tu madre», le decía Calvin. «Solo teme que me alejes de ella». En ese momento parecía una broma, pero con el tiempo, Harper empezó a notar cuánta influencia tenía Agatha sobre su hijo. Podía hacer que Calvin cambiara de planes con una frase, que reconsiderara una decisión con una mirada, y poco a poco, ese poder se extendió a su matrimonio. Cuando Harper se quedó embarazada 2 años después de la boda, Agatha pareció contenta al principio, pero pronto su comportamiento cambió. «¿Estás segura de que estás preparada para ser madre?», preguntó con fingida preocupación. «La maternidad requiere madurez y responsabilidad. Quizá deberías haber esperado». Y entonces llegó el aborto en el 4.º mes de embarazo. Harper recordó la habitación del hospital, la blancura estéril de las sábanas y el vacío interior, y cómo Calvin, en lugar de estar a su lado, se había marchado a una reunión de negocios en Boston. El único que la había apoyado entonces era el abuelo Montgomery. Había llegado al hospital con un ramo de rosas blancas, se había sentado junto a su cama y se había limitado a cogerle la mano sin decir nada. Y había más comprensión y apoyo en su silencio que en todas las falsas condolencias de Agatha. Después de aquello, su relación con el abuelo de Calvin se estrechó aún más. Montgomery empezó a invitarla a acompañarlo a la biblioteca, donde le enseñaba sus libros favoritos, le contaba historias del pasado de la familia y compartía su sabiduría a lo largo de los años. «¿Sabes por qué llamé Olmo a este lugar?», le preguntó un día mientras se sentaban junto a la chimenea con copas de brandy. «¿Por los árboles que rodean la casa?», sugirió Harper. «En parte», asintió. «Pero lo principal es que el olmo simboliza la fortaleza y la sabiduría. Estos árboles viven cientos de años, conservando su fuerza y su belleza. Se doblan bajo la presión del viento, pero no se rompen». La miró fijamente. «Tú tampoco, querida. No dejes que te rompan». En aquel momento, ella no se había dado cuenta de lo que él decía. Ahora el significado de sus palabras se hizo evidente. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Esta vez era Calvin y reconoció su ritmo impaciente. «Harper, abre de una vez». Su voz era apagada pero claramente amenazadora. «Tenemos que hablar». Harper se apresuró a guardar la carpeta en el escondite bajo el entarimado del que su abuelo le había hablado hacía un año. «Por si acaso, querida. Las casas antiguas siempre deben tener secretos». Y se dirigió a la puerta. «No quiero hablar ahora, Calvin», dijo con firmeza a través de la puerta cerrada. Los invitados aún no se habían marchado y había sido un día ajetreado. «Los invitados ya se han ido», la voz de Calvin sonaba engañosamente tranquila. «Y de verdad que tenemos que hablar de esta situación, como adultos». Harper respiró hondo y se recompuso. Sabía que no podría evitar esta conversación para siempre.
Abrió la puerta y se encontró con la mirada de su marido. Calvin estaba impecable, incluso después de un largo día. Ni una arruga en el traje, ni un pelo fuera de su sitio. Solo sus ojos ligeramente enrojecidos delataban su tensión interior. ¿De qué quieres hablar exactamente?, preguntó Harper cruzando los brazos sobre el pecho. De todo. Pasó junto a ella y se sentó en una silla junto a la ventana. Este ridículo testamento, tu extraño comportamiento, nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Harper enarcó una ceja. ¿Y Laureline? ¿Forma parte de tus planes para nuestro futuro? Calvin se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres. Laureline es mi valiosa empleada, nada más. Deja de mentir, Calvin, dijo Harper con cansancio. Sé lo de tu aventura, conozco tus planes. Oí vuestra conversación en el cementerio. La expresión de Calvin cambió, la máscara de cortesía se desvaneció y reveló un frío cálculo. Bien, dijo lentamente. Así que las cartas están sobre la mesa. Sí, tengo una relación con Laureline. Sí, hemos estado planeando una reorganización de los asuntos familiares, pero ahora las cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos. ¿Reorganización de los asuntos familiares? Harper sonrió con amargura. Qué elegante eufemismo para intentar declararme loco y apoderarse de la herencia de mi abuelo. Calvin se adelantó. Mira, Harper, seamos razonables. Es evidente que el abuelo estaba loco cuando hizo ese testamento, pero tenemos una salida. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Me das el control de la herencia y de los principales bienes. A cambio, recibes una generosa asignación y puedes vivir donde quieras, sin escándalos públicos, sin procedimientos sórdidos. Harper miró al hombre que una vez había amado y no lo reconoció, o tal vez estaba viendo por fin a su verdadero yo, calculador, egoísta, dispuesto a todo por dinero y poder. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Los ojos de Calvin se entrecerraron. Entonces habrá guerra, y créeme, no querrás entrar en guerra con la familia Ellington. En aquel momento Harper comprendió que el camino de vuelta estaba cerrado, todos los puentes quemados, todas las ilusiones rotas. Lo único que quedaba era ella, el legado de su abuelo y la decisión que había que tomar. Durante los 3 días posteriores al funeral de Montgomery, una frágil tregua se instaló en Elm Manor. Harper evitaba los enfrentamientos directos con Calvin encerrándose en su habitación o pasando tiempo en el invernadero, el único lugar que Agatha evitaba debido a su alergia a ciertas plantas. Calvin y Laureline respetaban desafiantemente el decoro, a pesar de que todos en la casa conocían su relación. La mañana del 4.º día, Harper bajó a desayunar antes de lo habitual y encontró a Laureline sentada en su lugar habitual, charlando despreocupadamente con Agatha. Al ver a Harper, ambas mujeres se callaron. «Buenos días», dijo Harper secamente, tomando asiento frente a ellas. «Buenos días», dijo Agatha secándose los labios con una servilleta. «Hoy llegas temprano». «Tengo mucho que hacer», se sirvió Harper una taza de café. «En mi nueva condición de ama de olmo», acentuó deliberadamente las últimas palabras, observando la reacción de su suegra. El rostro de Agatha permanecía impasible, pero los dedos que aferraban la taza estaban visiblemente blancos. «Ese estado aún está por confirmar», dijo Laureline, untando mermelada en la tostada. «Tengo entendido que Calvin ya se ha puesto en contacto con los abogados para impugnar el testamento». «No creo que eso sea asunto tuyo», replicó Harper, mirándola directamente a los ojos. «Al fin y al cabo, no eres más que una empleada». Laureline dejó el cuchillo a un lado, irritada. «Mira, dejémonos de juegos. Todos conocemos la realidad de la situación, y todos nos damos cuenta de que Montgomery solo te dejó una herencia por capricho senil.
Agatha puso la mano en el codo de Laureline, como instándola a contenerse. Lo que Laureline quiere decir, querida, es que la situación es difícil para todos nosotros. Por lo tanto, debemos encontrar un compromiso razonable. Creo que ya le he oído algo parecido a Calvin. Harper negó con la cabeza. Bueno, mi respuesta sigue siendo la misma. Se me ha confiado esta herencia y no voy a renunciar a ella. En ese momento Calvin entró en el comedor. ¿De qué estáis hablando, señoras? De la herencia y del futuro, dijo Agatha dirigiendo una expresiva mirada a su hijo. Un buen tema para el desayuno, dijo sarcásticamente, tomando asiento a la cabecera de la mesa. El gesto no pasó desapercibido para Harper mientras Calvin se sentaba en el sitio que siempre había pertenecido a Montgomery. El desayuno continuó en un tenso silencio. Harper estaba a punto de marcharse cuando la detuvo la pregunta de Agatha. Por cierto, Harper, ¿has abierto el estudio del abuelo? Hay unos papeles familiares que necesito. ¿Qué tipo de papeles?, preguntó Harper, alerta al instante. Viejos álbumes de fotos, cartas de mi difunto marido, valor sentimental, nada más. Agatha esbozó una sonrisa triste. Calvin me prometió que los conseguiría. Harper miró a Calvin, que de pronto se interesó por el contenido de su taza. Me sorprende que no se las pidieras a Montgomery cuando estaba vivo, dijo Harper. De todos modos, aún no he ordenado sus cosas. Sería una falta de respeto a la memoria del abuelo tan pronto. Por supuesto, querida, por supuesto, aceptó Agatha apresuradamente. Estaba pensando, pero tienes razón, debemos tener un poco de decoro. Al salir del comedor, Harper sintió 3 pares de ojos escrutando su espalda. No tenía ninguna duda de que estaban tramando algo. La pregunta era, ¿qué exactamente? La respuesta llegó inesperadamente esa misma noche. Harper bajó en silencio a la biblioteca, con la esperanza de investigar la caja fuerte sobre la que había escrito su abuelo. Al pasar por la pequeña sala de estar, oyó voces apagadas y se detuvo a escuchar. No entiendo por qué no podemos abrir la maldita caja fuerte. Era la voz de Calvin, irritada e impaciente. Porque, explicó Agatha pacientemente como una niña, si se forzara la caja fuerte, sería una violación directa del testamento y pondría en peligro todos nuestros planes. Tenemos que ser sutiles. ¿Por qué no sobornamos a la criada para que busque la llave en el cuarto de los tontos?, sugirió Laureline. De ninguna manera, la interrumpió Agatha. Garland era leal a Harper, al igual que la mayoría de las criadas. Adoraban a Montgomery y cumplirán su última voluntad. Entonces, ¿qué sugieres, mamá? La voz de Calvin sonó impaciente. Agatha bajó la voz, pero Harper aún podía oírla. Le he pedido al doctor Mitchell que venga mañana. Digamos que estamos preocupados por el estado mental de Harper tras la muerte de Montgomery, es decir, estaba tan unida a él. Menciona su depresión pasada después del aborto, su comportamiento retraído y extraño. ¿Qué va a hacer eso?, Calvin preguntó. Creará una base preliminar para nuestras acciones posteriores, explicó Agatha. Si llegamos a una conclusión sobre su inestable estado mental, podremos impugnar su derecho a disponer de la herencia. Y luego, ¿y si realmente encontró la colección?, interrumpió Laureline. Según tu informador de la compañía de seguros, el valor estimado de todos esos manuscritos y libros raros supera los 20 millones. Harper contuvo a duras penas un grito de sorpresa. ¡20 millones! Sabía que su abuelo coleccionaba libros raros, pero no tenía ni idea de la magnitud de su colección. Por eso necesitamos acceder a la caja fuerte, continuó Agatha. Esta colección debe permanecer en la familia, no con esta advenediza que ni siquiera es una Ellington de verdad. ¿Y si nunca accede al divorcio?, preguntó Laureline. ¿Y entonces qué? Hubo una pausa, y luego Agatha dijo con una inquietante ordinariez. Hay muchas maneras de deshacerse de una persona no deseada, querida, especialmente alguien que ya tiene un historial de inestabilidad emocional.
Todos los días ocurren accidentes trágicos. A Harper se le cortó la respiración. Retrocedió unos pasos y golpeó accidentalmente el jarrón de la consola. Se balanceó y Harper apenas tuvo tiempo de recogerlo, pero el sonido de su movimiento no pasó desapercibido. ¿Quién está ahí?, preguntó Calvin bruscamente. Harper se escabulló rápidamente tras la cortina de la habitación contigua y contuvo la respiración. Oyó abrirse la puerta del salón y los pasos de Calvin pasaron junto a su escondite. Nadie, dijo, volviendo. Probablemente uno de los criados. Tendrás que tener más cuidado, le advirtió Agatha. Y recuerda, cuando el doctor Mitchell llegue mañana, todos debemos expresar genuina preocupación por el estado de Harper, sin rencores ni animosidades personales. ¿Hacemos el acto de la familia solidaria? Laureline sonrió. Creo que podré hacerlo. Estoy segura de que puedes, querida, replicó Agatha con frialdad. Al fin y al cabo, la interpretación es tu único talento, aparte de tus modales de cabecera. Laureline jadeó indignada, pero Calvin intervino. Basta, me estáis aburriendo. Centrémonos en lo importante, deshacernos de Harper y recuperar el control de la herencia. Harper salió cautelosamente de su escondite y subió en silencio a su habitación. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se aceleraban febrilmente. Ahora se daba cuenta de que no se podía subestimar su determinación. No se detendrían ante nada, ni siquiera ante un asesinato disfrazado de accidente. Una vez en la seguridad de su dormitorio, Harper llamó al señor Fringe. El notario escuchó atentamente su historia. «Me temo que este giro de los acontecimientos era de esperar», dijo. El señor Montgomery había previsto algo así. Por eso insistió en incluir una cláusula en el testamento para su seguridad. «¿Qué cláusula?», Harper se sorprendió. «No recuerdo nada parecido. Es un apéndice confidencial que solo se activa en caso de amenaza contra su vida o de intento de declararle incapaz», explicó Fringe. En ese caso, la administración de todo el patrimonio de los Ellington queda automáticamente bajo el control del Consejo de Administración, que solo seguirá las instrucciones del señor Montgomery, dejadas en un sobre sellado. ¿Y Calvin y Agatha lo saben? No, respondió el notario. Como he dicho, es un apéndice confidencial. Pero ahora que conocemos sus intenciones, le recomiendo que tome precauciones. No tomes ninguna medicina ni bebida de ellos. No se quede a solas con ninguno de ellos. Y lo más importante, encuentren la colección lo antes posible. Será tu mayor baza para negociar. Tras la conversación con Fringe, Harper permaneció largo rato sentado junto a la ventana, observando cómo el crepúsculo se espesaba sobre el jardín de los olmos. La situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, pero no había ningún lugar donde retirarse. Tenía que luchar no solo por su herencia, sino también por su propia vida. A la mañana siguiente, tal como Agatha había advertido, llegó a la finca el doctor Mitchell, un caballero de pelo gris con un impresionante maletín y una sonrisa profesional. Calvin lo presentó como un viejo amigo de la familia que solo pasaba a verlo. El desayuno transcurrió en un ambiente de falsa cordialidad. Agatha elogió el talento culinario del chef, Calvin comentó las últimas noticias del club de golf con el médico y Laureline preguntó educadamente por el bienestar de Harper. «Pareces un poco cansada, querida», dijo Agatha con fingida preocupación. «No has dormido bien últimamente, ¿verdad?» «La verdad es que he dormido bien», respondió Harper con calma. «No hay nada mejor para dormir bien que tener la conciencia tranquila». Agatha frunció ligeramente los labios y el doctor Mitchell dirigió a Harper una mirada de evaluación. «Sabe, señora Ellington», se volvió hacia Harper, «la pérdida de un ser querido suele evocar una compleja gama de emociones. Muchas personas no solo experimentan tristeza, sino también ira, ansiedad, incluso pensamientos paranoicos. Es perfectamente normal». «Gracias por la conferencia sobre la psicología del duelo, doctor»,
respondió Harper secamente. Pero me siento perfectamente normal. No hay paranoia, solo una clara comprensión de la realidad. ¿Lo ve? Intervino Calvin volviéndose hacia el doctor. Esta hostilidad, esta sospecha, es exactamente de lo que estábamos hablando. Harper sonrió. Doctor Mitchell, permítame que le haga una pregunta. Si una persona que se entera de un complot en su contra se muestra recelosa, ¿es paranoia? El doctor estaba visiblemente confuso. Bueno, depende de si la conspiración es real o producto de la imaginación. Exacto, asintió Harper. Y por cierto, hoy he estado grabando nuestra conversación. Sacó una pequeña grabadora del bolsillo. Creo que a mi abogado le interesará su papel en el intento de que me declaren incompetente. Se hizo un silencio ensordecedor. La cara de Agatha se quedó petrificada. Calvin palideció y el doctor Mitchell empezó a ajustarse la corbata nerviosamente. «Esto es escandaloso», exclamó finalmente Calvin. «¿Estás grabando conversaciones privadas en nuestra casa?» «En mi casa», le corrigió Harper. «Según el testamento de mi abuelo, los olmos me pertenecen ahora a mí, y en cuanto a grabar, bueno, solo seguía el consejo de Montgomery. En nuestra familia, Harper, siempre hay que tener las pruebas a mano». El doctor Mitchell se levantó torpemente. «Creo que será mejor que me vaya. Tengo una cita en la clínica». «Pero si acabas de llegar», Agatha intentó detenerle. «Y siento mucho haberle hecho perder el tiempo», replicó bruscamente el médico. «Soy médico, señora Ellington, no parte de un asunto familiar. Si hubiera sabido el verdadero propósito de esta visita». Tras la marcha del doctor, el ambiente en la mesa se volvió casi insoportable. Agatha miraba con odio a Harper. Calvin rompía metódicamente su servilleta en pequeños trozos y Laureline golpeaba nerviosamente la mesa con las uñas. «Te vas a arrepentir», dijo por fin Agatha. «Mi marido construyó este imperio y no voy a permitir que nadie, arruine el legado de los Ellington». «Es interesante que menciones a tu marido», observó Harper. «En realidad fue Montgomery quien salvó la empresa tras la muerte de su marido. Cuando Robert Ellington murió de un ataque al corazón, Industrias Ellington estaba al borde de la quiebra debido a sus arriesgadas inversiones. El abuelo me contó esa historia. El rostro de Agatha se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves? Montgomery solo era un feliz beneficiario del trabajo de mi Robert. Si no hubiera sido por su prematura muerte. Si no hubiera sido por su prematura muerte, habría llevado la empresa a la ruina», terminó Harper con calma. «Y todos lo sabemos. Por eso el abuelo no confiaba en Calvin para dirigir Industrias Ellington. Temía que la historia se repitiera». Calvin se levantó bruscamente de la mesa. «No tengo por qué escuchar estos insultos contra mi padre. Estás exagerando, Harper. Pronto te darás cuenta de que nos has subestimado». «Y tú me has subestimado a mí», replicó Harper levantándose también. «Y, lo que es más importante, subestimaste al abuelo. Vio todos tus movimientos antes de que se te ocurrieran». Dejándolos digerir esta información, Harper abandonó el comedor. Su calma exterior ocultaba la tormenta de emociones que llevaba dentro. Sí, había conseguido ganar este asalto, pero la guerra no había hecho más que empezar. Y muy pronto tendría que dar un paso decisivo: encontrar la legendaria colección Montgomery, oculta en la caja fuerte tras el retrato de Eleanor. Por la noche, después de asegurarse de que todos los habitantes de la casa se habían ido a sus habitaciones, Harper bajó cautelosamente a la biblioteca. La enorme sala de techos altos olía a libros antiguos y encuadernaciones de cuero. La luz de la luna que entraba por las altas ventanas creaba extrañas sombras entre las estanterías. Encima de la chimenea colgaba un retrato de Eleanor Ellington, una mujer joven de ojos penetrantes y una leve sonrisa en los labios. Harper había oído hablar mucho de la abuela de Calvin a su abuelo, de su inteligencia, amabilidad y pasión por las artes. «Ella era la luz de mi vida», solía decir Montgomery.
la verdadera alma de esta casa. Harper retiró con cuidado el retrato de la pared, revelando tras él una antigua caja fuerte con cerradura mecánica. Sacó una llave del bolsillo, la introdujo en el ojo de la cerradura y la giró con cuidado. El mecanismo hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió suavemente. Dentro había una pequeña carpeta de cuero y una caja antigua. Harper los sacó y los colocó con cuidado sobre la mesa. Cuando abrió la caja, contuvo la respiración. En su interior había libros en miniatura con encuadernaciones enjolladas, cada uno de ellos del tamaño de una caja de cerillas. Una colección de ediciones en miniatura del siglo XVIII, comprendió Harper. Había leído en alguna parte acerca de estas rarezas, pequeñas obras de arte creadas por los mejores artesanos de su época. La carpeta contenía documentos, certificados de seguros, informes periciales y un catálogo completo de la colección Montgomery. Al hojearlo, Harper se dio cuenta de la magnitud del tesoro que se le había confiado. No solo figuraban las ediciones en miniatura de la caja, sino docenas de otros libros raros y manuscritos, muchos de los cuales se creían perdidos. Al final de la carpeta había una nota escrita de puño y letra de su abuelo. Querido Harper, si estás leyendo esto, has encontrado la primera parte de la colección. El resto está escondido en varios lugares, tanto en Elm como más allá. El mapa con las direcciones está en la caja, bajo el falso fondo. Recuerda, el verdadero valor no está en el valor de estos libros, sino en la historia que encierran. La historia es nuestra mayor arma contra las mentiras. Tened cuidado. Agatha es más peligrosa de lo que parece. Ya intentó apoderarse de la colección hace muchos años y sospecho que la muerte de Robert no fue un accidente. Tu querido abuelo, Montgomery Harper, releyó las últimas líneas conmocionado. Si Agatha, el pensamiento era demasiado horrible para completarlo, pero si el abuelo tenía razón, si Agatha realmente era capaz de asesinar por una herencia, entonces el peligro era mucho más grave de lo que Harper había imaginado. Tanteó con cautela el falso fondo de la caja y encontró un pergamino doblado con un mapa dibujado a mano de la finca y los alrededores. Había varios puntos marcados con símbolos crípticos y firmas en latín. De repente, Harper oyó el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Alguien se acercaba a la biblioteca. Rápidamente guardó los documentos en la carpeta y cerró la caja, y se apresuró a devolverlos a la caja fuerte. Pero era demasiado tarde. La puerta de la biblioteca se abrió y Agatha apareció en el umbral con una larga bata de seda. «Ahí estás», dijo, mirando la habitación. Su mirada se posó en la caja fuerte abierta y en la caja que Harper tenía en las manos. «Así que la has encontrado». «¿Encontrar qué?», preguntó Harper, intentando mantener la calma. Agatha entró lentamente en la biblioteca y cerró la puerta tras de sí. A la luz de la luna, su figura proyectaba una larga sombra en el suelo. «No finjas, querida. La caja, la colección, algo que Montgomery nos había ocultado a todos durante años». Harper agarró la caja con más fuerza. «El abuelo me la confió, y tengo la intención de cumplir su voluntad». Agatha dio unos pasos más. Ahora estaba a unos metros de Harper, con una extraña mezcla de codicia y cálculo en los ojos. «Sabes, siempre pensé que no eras muy inteligente. Eres una niña simpática que acaba de entrar en nuestra familia, pero creo que te subestimé». «Mucha gente comete ese error», dijo Harper, acercándose con cuidado al escritorio. «Incluido Calvin». «Mi hijo», Agatha suspiró. Había heredado el buen aspecto de su padre, pero no su perspicacia para los negocios. Aunque Robert también había cometido errores graves. Harper sintió un escalofrío en la espalda. «¿Cómo cuáles?» «Me subestimó», dijo Agatha con sencillez. «Pensó que yo no era más que un complemento decorativo de su persona, una bella esposa con fines representativos. Nunca le interesó mi opinión sobre los asuntos de la empresa, y yo le advertí que esas inversiones en Asia serían un desastre».
¿Y qué pasó? No me escuchó. La compañía empezó a perder millones. Montgomery estaba furioso. Agatha se acercó al retrato de Elinor y pasó los dedos pensativamente por el marco. Y entonces Robert murió de un ataque al corazón. Muy oportuno. Las palabras dejaron helado a Harper. ¿Agatha estaba confesando realmente que había matado a su propio marido? ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó, buscando a tientas el teléfono en el bolsillo de la bata. Porque nos parecemos más de lo que crees, sonrió Agatha. Dos mujeres subestimadas por los hombres de la familia Ellington. La única diferencia es que yo ya he recorrido este camino y sé a dónde conduce. ¿Y a dónde lleva? Al poder, querida. Al verdadero poder. Agatha ha dado otro paso adelante. Podríamos formar un equipo, tú y yo. No necesitamos a Calvin y a esa vulgar amante suya. Podríamos dirigir el imperio Ellington juntos. Harper no podía creer lo que oía. Agatha estaba ofreciendo traicionar a Calvin, su propio hijo. ¿Qué pasa con Calvin? Él es su hijo. Un hijo que echaría a su propia madre a la calle por una bonita intrigante. Hay amargura en la voz de Agatha. ¿Crees que no sé lo que están planeando? Laureline ya está eligiendo qué cortinas sustituirán a las mías en la casa del pueblo. En cuanto se hagan con el control de la herencia, me enviarán a alguna residencia de ancianos. Aquello tenía cierto sentido. Harper recordaba haber oído una vez una conversación entre Calvin y Laureline en la que hablaban del problema de mamá. Y sin embargo, ¿por qué debería creerte?, preguntó Harper. ¿Después de todo lo que has hecho para desprestigiarme y quitarme la herencia? Porque ahora mismo te estoy ofreciendo la única forma de sobrevivir, respondió Agatha con rigidez. Calvin y Laureline no se detendrán. Se desharán de ti a la primera oportunidad que tengan. Pero yo puedo protegerte. Tengo contactos, recursos, información que ni siquiera conoces. ¿Y qué quieres a cambio? Solo una sociedad igualitaria, una parte de la recaudación y una participación en la gestión de la empresa. Agatha sonrió de nuevo, intentando parecer amable, pero sus ojos seguían siendo fríos. Considéralo un seguro. Juntos somos más fuertes que solos. Harper meditó la sugerencia, tratando de ganar tiempo. No se fiaba ni un pelo de Agatha, pero ahora necesitaba salir sana y salva de la biblioteca con la caja y los documentos. «Necesito tiempo para pensar en tu propuesta», dijo al fin. «Por supuesto, querida». Agatha se retiró hacia la puerta, pero no por mucho tiempo. Los acontecimientos pueden moverse rápidamente. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Harper respiró hondo. La situación era cada vez más complicada y peligrosa. A la amenaza de Calvin y Laureline se unía ahora la imprevisible Agatha con su propia convocatoria. Cerrando rápidamente la caja fuerte y devolviendo el retrato a su lugar, Harper se apresuró hacia su habitación, apretando contra su pecho la caja de libros y documentos en miniatura. Necesitaba urgentemente ponerse en contacto con el señor Fringe y comunicarle este nuevo giro de los acontecimientos. La mañana estaba nublada y hacía frío. Una ligera llovizna caía por las ventanas y una espesa niebla envolvía el jardín de los olmos, dando a la finca un aspecto ominoso. Harper se quedó despierta, pensando en la extraña propuesta de Agatha y en su próximo movimiento. Tras varias horas de reflexión, tomó una decisión. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que hizo fue llamar al señor Fringe y contarle la conversación de la noche con Agatha. «Es un giro muy inquietante», dijo el notario, «pero tal vez podamos utilizar esta situación en nuestro beneficio. Estaré allí dentro de 2 horas y llevaré algo que podría cambiar el equilibrio de poder». Mientras esperaba a Fringe, Harper decidió acercarse al desayuno como de costumbre para no levantar sospechas. En el comedor encontró a Calvin y Laureline enfrascados en una tranquila conversación que fue bruscamente interrumpida por su aparición. «Buenos días», dijo Harper secamente, tomando asiento.
Buenos días, dijo Calvin volviendo a su café. Lord Lynn lanzó una mirada de evaluación a Harper. Pareces cansada. ¿No has dormido bien? Es que he estado pensando mucho, respondió Harper mientras se servía un poco de avena. ¿En qué? Preguntó Laureline con fingido interés. En el futuro. Harper bebió un sorbo de zumo de naranja. Sobre lo extrañas que pueden ser las circunstancias. Calvin dejó el papel a un lado. Si te refieres al testamento del abuelo, podríamos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, a todos nos interesa preservar el legado familiar. ¿En serio? Harper enarcó una ceja. Creía que a algunos solo les interesaba su valor monetario. Eso no es justo, empezó Calvin, pero fue interrumpido por la aparición de Agatha. Su suegra estaba tan impecable como siempre. Pelo perfecto, traje elegante, maquillaje discreto. Solo las ligeras sombras bajo sus ojos demostraban que su noche también había sido agitada. ¿De qué estamos hablando?, preguntó, tomando asiento a la cabecera de la mesa. La herencia del abuelo, respondió Harper, observando la reacción de Agatha. Ah, eso. Agatha hizo un gesto de descuido. Estaba a punto de comentarte un documento que encontré ayer entre unos papeles viejos. Parece ser que Montgomery dejó instrucciones adicionales con respecto a la colección. ¿Qué tipo de instrucciones?, preguntó Harper, instantáneamente alerta. Es bastante difícil de explicar durante el desayuno, sonrió Agatha. Reunámonos en la biblioteca dentro de una hora. He invitado al señor Coleman. Es el abogado de nuestra familia desde hace muchos años. Es extraño que el abuelo nunca lo mencionara, comentó Harper. Montgomery era selectivo con sus confidentes, replicó Agatha. Pero James Coleman trabajó con mi marido. Conoce los entresijos de los negocios de la familia Ellington. Harper se dio cuenta de que Agatha había preparado algún tipo de jugada. Tal vez había falsificado un documento o encontrado un resquicio en el testamento. En cualquier caso, la reunión prometía ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el señor Fringe llegaría a la misma hora. De acuerdo, aceptó. En una hora en la biblioteca. Después de desayunar, Harper subió a su habitación y sacó la caja de libros en miniatura del escondite. Volvió a examinar el mapa que había encontrado bajo el falso fondo. En él estaban marcados varios lugares: la propia finca, la casa de los Ellington y, sorprendentemente, una antigua casa de verano junto al lago que Calvin nunca había mencionado. El abuelo dividió la colección en varias piezas y las escondió en distintos lugares. Una decisión inteligente. Aunque alguien encontrara una cámara acorazada, las demás permanecerían intactas, pero también significaba que tendría que dejar Elms para reunir toda la colección. Exactamente una hora después, Harper bajó a la biblioteca. Allí ya estaban reunidos Agatha, Calvin y un hombre desconocido con un traje caro, obviamente el señor Coleman. Laureline también estaba presente, aunque no participaba formalmente en los asuntos familiares. Esto no hizo más que confirmar las sospechas de Harper. Se estaba celebrando algún tipo de representación. «Ah, aquí está nuestra heredera», sonrió Agatha. «Permítame presentarle a James Coleman, el abogado de la familia Ellington». El hombre se levantó e hizo una ligera reverencia. «Encantado de conocerla, señora Ellington. He oído hablar mucho de usted». «Espero que no todo sea cierto», contestó Harper secamente, tomando asiento junto a la ventana. «Bien», comenzó Agatha, «los he invitado a todos para discutir un documento que tiene relación directa con la finca Montgomery. James, si eres tan amable». Coleman sacó una carpeta de su maletín y extrajo un documento de aspecto oficial con sellos y firmas. «Es un apéndice al testamento del señor Montgomery Ellington, hecho 2 semanas antes de su muerte», explicó. Según este documento, la colección de libros raros y manuscritos debe permanecer indivisa y gestionada por un consejo familiar que incluye a todos los herederos directos de Robert Ellington. «¿Puedo verlo?»,
preguntó Harper extendiendo la mano. Coleman le entregó el documento y ella lo examinó detenidamente. A primera vista parecía legítimo. El membrete de un bufete de abogados, el sello del notario, una firma que se parecía a la de su abuelo. Pero algo la inquietaba. ¿Y cuándo se había redactado exactamente ese documento?, preguntó. El 15 de enero, respondió Coleman, 16 días antes de la muerte del señor Ellington. Harper enarcó una ceja, sorprendido. ¡Qué raro! El 15 de enero, el abuelo estaba en Suiza para su revisión anual. Lo recuerdo porque estábamos hablando por videoconferencia y él me mostraba la vista desde la ventana de la clínica. Coleman titubeó un poco. Puede que me haya equivocado de fecha. Permítame que se lo aclare. En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca y entró el señor Fringe, acompañado de otro hombre, un señor mayor con una cuidada barba. «Pido disculpas por mi tardanza», dijo Fringe. «Le presento al profesor Gibbons, experto en manuscritos y libros raros. Lleva 20 años asesorando al señor Montgomery y ayudando a crear la colección. Está claro que Agatha no se lo esperaba. No hemos invitado a ningún experto, es una colección familiar». «Me temo que se equivoca, señora Ellington», objetó Fringe. «Según el testamento principal, del que he tenido el honor de dar fe personalmente, cualquier discusión sobre la colección debe tener lugar en presencia de un experto independiente». Y el profesor Gibbons había sido nombrado como tal por el propio señor Montgomery. Harper vio que Agatha y Coleman intercambiaban miradas nerviosas. Estaba claro que algo no había salido según lo previsto. «Además», continuó Fringe sacando una carpeta de su maletín, «tengo el apéndice original del testamento del que usted habla. Existe, pero su contenido es algo distinto del presentado por el señor Coleman, ¿verdad? ¿A qué se refiere?», preguntó Calvin bruscamente, desviando la mirada de Agatha a Fringe. «Significa, señor Ellington, que alguien está intentando presentar un documento falsificado», respondió Fringe con calma. «La presente adición al testamento fue hecha por el señor Montgomery 15 días antes de su muerte, no el 15 sino el 22 de enero cuando regresó de Suiza, y su contenido es bastante diferente». El profesor Gibbons tosió. «Si se me permite añadir que el señor Montgomery estaba muy preocupado por la seguridad de la colección. Temía que ciertos miembros de la familia intentaran venderla por partes, así que tomó precauciones especiales». «¿Qué tipo de precauciones?», preguntó Laureline, que se unía a la conversación por primera vez. «En primer lugar, creó un sistema secreto de catalogación», explicó el profesor. «Cada objeto de la colección tiene un código único que solo conocemos dos personas, el señor Fringe y yo. En segundo lugar, dividió la colección en varias partes y las escondió en distintos lugares. Y en tercer lugar, dejó un testamento en vídeo con instrucciones detalladas que deben ver todos los herederos al mismo tiempo». Harper miró a una pálida Agatha. Parecía que su suegra no había esperado este nivel de previsión por parte de Montgomery. «Señor Fringe», dijo Harper, «creo que ha llegado el momento de revisar este apéndice al testamento y quizá este videotestamento». «Estoy de acuerdo», asintió el notario. «Pero antes de eso creo que deberíamos aclarar la situación de este caballero», señaló a Coleman. «Que yo sepa, no tiene nada que ver con los asuntos legales de la familia Ellington, al menos no oficialmente». Coleman empezó a recoger los papeles con nerviosismo. «Creo que ha habido un malentendido. La señora Agatha se dirigió a mí como una vieja amiga de la familia». «Deje los papeles sobre el escritorio, por favor», le interrumpió Fringe. «Pueden ser necesarios para la investigación del intento de fraude». «Eso es ridículo», exclamó Agatha, levantándose de un salto de su asiento. «Calvin, ¿vas a dejar que esa gente acuse a tu madre?». Pero Calvin la miró con creciente suspicacia. «Mamá, ¿este documento es realmente una falsificación?». «Por supuesto que no». «¿Y
Lo encontré entre los papeles de tu padre. Siempre guardaba allí los documentos importantes. Qué raro, dijo Calvin pensativo. Porque quemé todos los papeles de mi padre después de que muriera, por su insistencia, si lo recuerdas. Se hizo un gran silencio en la habitación. Harper desvió la mirada hacia Laureline, que intentaba retirarse discretamente hacia la puerta. ¿Y a dónde va, señorita Prescott?, preguntó Fringe. La conversación no había hecho más que empezar. Tengo una cita, murmuró Lorelyn. Es un asunto familiar, y yo solo. Un detalle interesante, la interrumpió el profesor Gibbons. El señor Montgomery mencionó a cierta mujer pelirroja que mostraba un interés inusitado por su colección, especialmente una rara primera edición de Shakespeare. Creo que incluso me enseñó una foto suya. Lorelyn se quedó paralizada y se volvió bruscamente hacia Agatha. Me prometiste que todo estaría limpio, que nadie sabría que yo estaba implicada. Cierra la boca, tonta, siseó Agatha. Calvin se levantó despacio. ¿De qué está hablando, mamá? ¿Qué quieres decir con su implicación? Nada, respondió rápidamente Agatha. Laureline solo me estaba ayudando con unas investigaciones para... ¡Basta de mentiras!, gritó Lorelyn. No voy a ir a la cárcel por tu culpa. Se volvió hacia los demás. Agatha me contrató hace 2 años. Al principio, solo para vigilar a Calvin e informarle. Después, seducirlo para alejarlo de Harper. Todo formaba parte de su plan para hacerse con el control de la herencia de los Montgomery. Harper observó conmocionada cómo se desarrollaba la escena. Ni en sus más descabelladas especulaciones habría imaginado tal profundidad de intriga. Bien, dijo el señor Fringe, rompiendo el pesado silencio. Creo que es hora de leer el presente apéndice al testamento del señor Montgomery Ellington y su videomensaje. Profesor, si es tan amable de preparar el proyector. Un mes después de aquel fatídico día en la biblioteca, Harper se encontraba en Elm Terrace contemplando el atardecer de otoño. Las hojas de los arces se estaban volviendo doradas y moradas, un recordatorio de la fugacidad del tiempo y la inevitabilidad del cambio. En estas semanas, su vida había cambiado por completo. El video testamento de Montgomery había preparado el terreno. El abuelo había sido mucho más previsor de lo que sus familiares habían previsto. No solo previó los intentos de manipular la herencia, sino que preparó pruebas exhaustivas del fraude financiero de Agatha, que se remontaban a un pasado lejano. En la cinta, Montgomery, con aspecto cansado pero decidido, contó una historia estremecedora. Hace años empezó a sospechar que la muerte de su hijo Robert no había sido un accidente. Una investigación encubierta llevada a cabo por los mejores investigadores privados reveló la terrible verdad. Agatha había envenenado lentamente a su marido con medicamentos para el corazón, aumentando gradualmente la dosis hasta llevar el caso a un fallo mortal. No podía presentar cargos sin pruebas contundentes, dijo Montgomery desde la pantalla. Y cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Había prescrito la acción penal, pero juré que ella nunca se haría con el control del legado de Ellington y que respondería por sus crímenes. Las pruebas que Montgomery reunió incluían no solo material sobre la muerte de Robert, sino también documentos sobre malversaciones sistemáticas del presupuesto familiar, estados financieros falsificados e incluso un intento de chantaje a un miembro del Consejo de Administración de Ellington Industries. En cuanto a Laureline, en realidad resultó ser una actriz a sueldo, una estafadora profesional especializada en timos románticos. Agatha la había encontrado a través de conexiones turbias y le había ofrecido una jugosa recompensa por su participación en sus intrigas. Todo este material, puesto en manos de la justicia, desembocó en un final natural. Agatha estaba a la espera de juicio acusada de fraude, falsificación y delitos financieros. Laureline hizo un trato con la investigación, aceptando testificar contra su patrona a cambio de una reducción de condena. Y Calvin,
Para él, la verdad fue un golpe devastador. Darse cuenta de que su madre le había manipulado durante toda su vida, que había estado implicada en la muerte de su padre, que incluso su relación sentimental había formado parte de sus intrigas. Todo ello le había sumido en una profunda crisis emocional. Tras pasar una semana en completo silencio, acudió a Harper con una petición inesperada: un divorcio sin división de bienes. Renunciaba a todas las reclamaciones de la herencia y solo pedía una cosa: la oportunidad de dirigir la sucursal de la empresa en el extranjero, lejos de un lugar que le recordaba la traición. ¿En qué piensas? La voz del profesor Gibbons devolvió a Harper al presente. Solo recordar cuánto ha pasado, sonrió, volviéndose hacia el científico de más edad. Bueno, hoy es la etapa final, asintió el profesor. Se han catalogado las últimas piezas de la colección, se han firmado los documentos. La Ellington Heritage Foundation comienza oficialmente su labor. Harper asintió. Siguiendo el testamento de Montgomery, había creado una fundación benéfica que no solo preservaba la colección única en su conjunto, sino que la hacía accesible a investigadores y entendidos de todo el mundo. Una parte de la finca Elm se convirtió en museo y centro de investigación, mientras que la otra siguió siendo una residencia privada. ¿Seguro que quiere seguir viviendo aquí?, preguntó Gibbons. Después de todo lo que ha pasado, mucha gente preferiría empezar de cero en otro sitio. Me encanta esta casa, respondió Harper con sencillez. No por su tamaño ni por su estatus, sino por la historia que encierra. Por primera vez sentí aquí una verdadera conexión con el pasado. El abuelo lo entendía. Se dirigieron a la biblioteca, donde Fringe y algunos empleados de la fundación estaban terminando el papeleo. El retrato de Eleanor seguía colgado sobre la chimenea, y las vitrinas especialmente construidas para la ocasión albergaban ahora los tesoros de la colección Montgomery, libros en miniatura del siglo XVIII, primeras ediciones raras, manuscritos antiguos. ¿Quiere ver la última adquisición?, preguntó el profesor con orgullo, señalando una pequeña vitrina en un rincón. Harper se acercó. Bajo el cristal había un libro diminuto en una exquisita encuadernación de cuero con relieves dorados. Sonetos de Shakespeare, primera edición de bolsillo de 1699, dijo Gibbons con reverencia. Uno de los 5 únicos ejemplares que se conservan en el mundo. Tu abuelo lo buscó durante 20 años y finalmente lo adquirió un mes antes de morir. No me dijo nada, dijo Harper, sorprendido. Tenía preparada una sorpresa, sonrió Fringe acercándose a ellos. Iba a regalártelo por tu aniversario, pero luego supongo que decidió que sería mejor incluir el libro en su testamento. A Harper se le encogió de nuevo el corazón al pensar en la sabiduría y previsión de su abuelo y en el tierno cuidado que había mostrado hasta el final. Por cierto, ya se han firmado los últimos documentos, dijo Fringe. A partir de mañana, la fundación empieza a funcionar oficialmente, y hay una carta de Calvin desde Singapur. Me ha pedido que le diga que los primeros resultados de la reorganización de la división asiática son alentadores. Harper asintió. Después de todo el alboroto, ella y Calvin habían encontrado una forma de comunicarse civilizadamente. No eran amigos, pero tampoco enemigos, más bien socios, unidos por una herencia común y un pasado doloroso. Cuando terminaron las formalidades y los invitados se marcharon, Harper volvió a la terraza. Había anochecido y las primeras estrellas aparecían en el cielo azul oscuro. En momentos así, casi podía sentir físicamente la presencia de Montgomery, su cálida sonrisa, su mirada sabia, su tranquila confianza. ¿Sabes por qué llamé Olmo a este lugar?, recordó su conversación. Porque el olmo simboliza la resistencia y la sabiduría. Estos árboles viven cientos de años, conservando su fuerza y su belleza. Se doblan con el viento, pero no se rompen. Ahora comprendía la profundidad de aquellas palabras. La tormenta había arrasado Elm,
poniendo a prueba no solo los muros de la vieja mansión, sino también el carácter de sus habitantes. Y Harper se había mantenido firme, inquebrantable ante la intriga y la traición. Sacó de su bolsillo una pequeña llave, la misma que abría la puerta a los secretos de la familia Ellington. Ahora se guardaría en una caja especial de la biblioteca como símbolo de continuidad y lealtad a las tradiciones familiares, no las basadas en la codicia y la manipulación, sino las que encarnaban el honor, la responsabilidad y el respeto por el pasado. Quedaba mucho trabajo por delante: organizar exposiciones, publicar un catálogo de la colección, crear un programa de becas para jóvenes investigadores. Pero ahora, en el silencio de la tarde otoñal, Harper se limitaba a disfrutar de la paz que por fin reinaba entre los muros del olmo. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Michael, un joven conservador del Museo de Arte Moderno que había conocido en una conferencia hacía 15 días. Le preguntaba si le gustaría cenar con ella el próximo viernes y hablar de una posible colaboración. Harper sonrió y respondió afirmativamente. La vida seguía su curso. Empezaba un nuevo capítulo. Echó una última mirada al jardín que se oscurecía con las siluetas de los poderosos olmos. En el crepúsculo parecían centinelas que custodiaban la paz de la finca y sus secretos. Harper sabía que ahora ella también era la guardiana, no solo de libros y manuscritos, sino del legado de toda una dinastía, la verdadera herencia de los Ellington, purgada de mentiras y traiciones. «Gracias, abuelo», dijo mentalmente. «No te defraudaré». La puerta de la terraza crujió silenciosamente, cerrándose tras ella cuando Harper entró en la casa. Los olmos le dieron la bienvenida como a una amante hecha y derecha, una mujer que había visto la verdad a través de una red de mentiras y había encontrado la fuerza no solo para hacer frente a la lucha, sino para mantener su dignidad, tal y como debía ser la verdadera Ellington.